cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por tomarle su tiempo y estar en línea con nosotros para este estudio bíblico dominical. Quiero comenzar diciendo que de mi parte fue de mucha bendición estar en el servicio esta mañana con ustedes, ya después de tanto tiempo fuera del país. Fue de mucha bendición ver a cada uno de ustedes personalmente. El servicio fue de mucha bendición, el tema del matrimonio hoy. Y me gocé mucho estar en la casa de Dios. Y ahora, gracias a todos ustedes por estar en línea para este estudio bíblico de
de Filipenses. Yo puse ahí en los comentarios que si cualquiera de ustedes desea compartir alguna petición de oración, lo puede anotar ahí en los comentarios y yo lo voy alistando allí todas las peticiones, los voy guardando y así tú y yo podemos estar al tanto de todas las peticiones que la iglesia tiene. Pues ahí lo pueden anotar y durante el estudio me gustaría que fuera interactivo, pues en todo el tiempo, si usted tenga alguna pregunta, si algo que digo no, usted dice, pastor, me quedé confundido, algo así, puede anotar cualquier pregunta que tiene y yo trataré de contestarlo lo mejor que sea posible. Amén. Así que lo que quiero hacer es comenzar con una oración y después tomar tiempo para una pausa musical y después iniciar de una vez el estudio bíblico. Amén. Así que cerremos los ojos y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por todo lo que ha pasado en el día de hoy. Yo puedo decir que fue de mucha bendición estar en la casa de Dios hoy. Y doy gracias a Dios, Señor, por mi familia espiritual. Gracias, Señor, por la manera que ellos me desafían en mi caminar con el Señor. Gracias por sus oraciones, Señor. Gracias que podemos sobrellevar todas las cargas los unos a los otros, Señor. Y quiero pedir en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos en línea, Señor. Cada uno de ellos tiene un corazón lleno de peticiones, algunas tienen ansiedades, otros tienen preocupaciones y otros están desanimados, Señor. Y yo quiero, Señor, que tu palabra en esta noche sea lo que nos edifique, lo que nos desafíe, lo que nos motive, Señor, para seguir adelante y proseguir a la meta, Señor. Pues esto es nuestra oración, Señor. Por favor, glorifícate, Señor, en todo lo que se haga en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, lo que sí quiero hacer es ahora iniciar con la música. Y esto es una canción que a mí me gusta mucho, que habla realmente del trabajo que todavía nos queda, hermanos. Hay tantas personas que todavía no tienen conocimiento de las buenas nuevas y todavía hay trabajo para hacer. Y es esta canción que voy a poner ahora, habla de esto mismo. Amén. Entonces, por favor, ahí donde estén, canten conmigo esta canción. Un reto nos aguarda. Nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. El nombre de Cristo es el que vamos a proclamar. Amén. Donde hay otros señores que engendran el temor,
con celo abrumador. Defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. El Señor de nuestro país es Cristo, el Señor. Eres tú, mi Dios. El Señor. Amén, hermanos. Muy bien, un reto nos aguarda. Yo quisiera llamar su atención a un comentario allí por un amigo mío en Nicaragua que dice que hay una tormenta tropical que se llama ETA. Esto ha sido una de las temporadas más activas de tormentas tropicales y huracanes, y parece que hay una que está avanzando hacia Nicaragua a una zona indígena, y entonces está en una zona donde hay mucha pobreza, donde ya la gente ha perdido todas las cosechas, y entonces, hermanos, me gustaría pedir oración por ellos. Incluso quiero hacer una pausa ahora y orar por esa petición, hermanos. Nosotros pedimos ahí que anoten sus peticiones ahí, y queremos ser fieles así para orar por cada una de esas peticiones. Así que vamos a orar ahora mismo por esa situación ahí en Nicaragua. Señor Jesús, quiero ahora dirigir mi voz hacia ti, Señor, y simplemente, Señor, pedirle por lo que es esa situación ahí en la costa caribeña de Nicaragua, Señor, un lugar donde hay una tormenta tropical que está avanzando hacia el país y que podría llegar como a categoría 1 de huracán. Una zona bastante afectada por inundaciones, por pobreza, por mucha necesidad, Señor. Y yo quiero, Señor, simplemente, Señor, pedir que tú protejas a la población ahí, Señor. Que tú, Señor, puedas ser su refugio. Que, Señor, si te complazcas, que esa tormenta pueda, Señor, simplemente perder su fuerza y desaparecer, Señor. En una zona donde haya tantas tormentas, Señor, por favor, te pedimos, Señor, que tenga misericordia sobre ellos y que siga supliendo la gran necesidad que existe en esa parte de Centroamérica, Señor. Por favor, cuiden a ellos, Señor, y protégelos de toda clase de peligro, Señor. Y durante la tormenta, Señor, ayúdanos siempre a encontrar refugio en ti y dirigir nuestra mirada hacia ti, Señor, porque en ti y solo en ti hay salvación y protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por compartir sus peticiones y ser así transparente para que podamos orar de manera eficaz. Amén. Mis hermanos, hoy es la continuación del estudio en Filipenses. Quiero respetar mucho su tiempo. Yo sé que tienen familias, tienen muchas responsabilidades y estoy muy agradecido que has decidido estar con nosotros para este estudio bíblico. Entonces, por favor, yo espero que todos
tengan su copia de la palabra de Dios, la mía. La estoy agarrando ahora. ¿Ven? Así que cada vez que estemos en línea, ustedes van a necesitar esto. Amén. La Santa Biblia, la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros siempre prediquemos su palabra. Amén. Así que si usted puede, busque la carta de Pablo a los Filipenses. Llevamos muchas semanas en esto. Y hoy estaremos en el capítulo 3 haciendo la continuación del estudio de la semana pasada. Nuevamente, hermanos, durante la transmisión, si usted experimente cualquier interrupción o si la voz no llega bien, si el volumen está mal, si hay interferencia o lo que sea, ustedes me avisan y yo trataré de hacer la corrección. Así que yo asumo que todo esté llegando bien y la transmisión esté bien. Amén. Entonces, Filipenses 3, voy a leer el texto. El tema de hoy es prosiguiendo a la meta. Y hermanos, sabe que hoy en día el logro de metas es realmente voy a decir un negocio multimillonario hoy en día. Mira la cantidad de libros, de cursos, podcast. Existe toda clase de ayuda para que usted logre sus metas y sus sueños. Pero es interesante porque muchas personas hoy en día viven sin metas. Le puedo decir algo definitivamente, que si usted no tiene metas personales, metas familiares, laborales, etcétera, etcétera, si no tiene metas siempre va a dar a blanco cada vez. Y entonces muchas personas no tienen metas en ninguna área de su vida porque ellos primero no saben quiénes son, ellos no saben por qué están aquí en este mundo, no entienden el propósito de su vida y últimamente ellos no saben a dónde van después de morir y por eso están aquí sin propósito, sin tener ninguna meta. Y mis hermanos, para poder llegar a una meta, yo creo que lo más obvio es, primero tiene que entender, tiene que saber hacia dónde va. Y muchos de ustedes llevan tiempo orando por mi familia allá en Estados Unidos. Mi padrastro, que ya falleció hace varios años, tenía la enfermedad que ustedes conocen que se llama Alzheimer, donde se pierde la memoria. Y ahora ahora mi suegro está en el mismo proceso, hermanos. Mi suegro querido, el cual yo amo de todo corazón a mi suegro y a mi suegra. Pero él está en ese proceso, está en esa fase de su vida y nosotros acabamos de pasar mucho tiempo con ellos y lo que a mí recuerdo mucho es, él tiene su horario semanal que no cambia mucho. Él tiene, no solamente tiene Alzheimer, tiene fallos completos de los riñones, así que tres veces a la semana él tiene diálisis, luego 2 días tiene terapia física, y cada semana es igual, pero mis hermanos, sucede todo el tiempo lo mismo. Nos levantamos en la mañana y entonces mi suegra le dice a él, mire, por favor prepárate porque ya nos vamos. Y él siempre responde igual, porque no entiende. Él dice, ¿a dónde vamos? Es que él simplemente no sabe a dónde va por el problema de la memoria. No sabe a dónde va. Muchas personas que no sufren de eso, de Alzheimer, ellos pasan todos los días igual. No saben a dónde van, no saben la razón que están aquí, no tienen propósito. Y hermanos, en este estudio bíblico, Pablo nos va a hablar de eso mismo, de lo que es
proseguir hacia la meta. Y la semana pasada, Pablo terminó en el versículo 11 del capítulo 3, explicando lo que es la meta. Quiero ahora poner en la pantalla los versículos y lo tengo fuera de orden. Mire, pero antes de seguir, vamos a citar esto, hermanos. Lo hacemos toda la semana. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo que mora en mi corazón sea el que me abre los ojos espirituales. Con estos ojos estoy leyendo, pero los ojos espirituales de mi corazón necesito que el Señor me las abre para que yo pueda ver las maravillas y los tesoros que están aquí en su palabra. Amén. Así que vamos a citar esto juntos. Amén. 1, 2 y 3. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Esto, hermanos, es mi oración. Amén. Entonces, vamos a leer primero simplemente lo que es el último versículo de la semana pasada. Recuerden, hermanos, que la semana pasada fue la continuación de la penúltima semana, ¿ok? En la penúltima semana, Pablo hablaba de todas las cosas que él estimaba como pérdida por lo que fue la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y entonces, la última semana fue la continuación de ese pensamiento de tomar lo que fue las pérdidas y ver lo que nosotros ganamos cuando estimamos a todo lo que somos, todo lo que tenemos, cuando lo estimamos como pérdida, qué es lo que ganamos en torno. Y así eso fue la semana pasada, hablando de lo que el cristiano recibe cuando conoce a Cristo. Y en los últimos versículos aquí, Pablo dice, en el versículo, déjeme comenzar en el 10, dice, él dice, estimando todo como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo, y dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en el 11, aquí nosotros vemos lo que es la meta de cada cristiano. Él dice aquí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Recuerde que aquí Pablo está pintando un cuadro así de lo que son los muertos espiritualmente. Muchas personas, hermano, tú y yo estamos en el mundo. La gran mayoría de las personas están muertos espiritualmente, no tienen vida eterna, no tienen la nueva vida que Cristo nos da. Pero en todo esto, Pablo ha hablado de su experiencia de conocer a Cristo y tener vida nueva. Y él dice aquí que la meta es que su vida refleje una persona que haya resucitado de entre los muertos, para que los demás que tienen vida física, sí, pero que no tienen vida espiritual, vean en Pablo una persona resucitada de los muertos, una persona demostrando la vida cristiana, la nueva vida en Cristo delante del mundo. Hermanos, esto es la meta que tú y yo estamos prosiguiendo. Y los versículos para hoy nos van a dar lo que es la continuación de esto mismo. Entonces, déjenme leer ahora lo que nos toca para hoy, comenzando en el versículo 12. Dice, después de decir que él aspira a llegar a la resurrección de entre los muertos, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mis hermanos, en el texto de hoy, Pablo nos está recordando que él, el misionero elegido por Dios, el cielo que había establecido tantas iglesias por el poder de Dios, ese Pablo nos recuerda que él aún no había llegado a la perfección. Perfección, mis hermanos, no es una persona sin error. Perfección en el sentido bíblico es una persona madura, una persona que está llegando a ser completo. Así que él mismo nos está enseñando aquí, aún él, uno de los líderes más destacados en la iglesia primitiva, él aún no había llegado a la perfección, a la madurez, pero que siempre, esto siempre sería su meta. Y aquí en el versículo 12, le voy a ser honesto, creo que para hoy solo me va a dar el tiempo para tocar el versículo 12, porque hermanos, como yo dije en el principio, para proseguir hacia la meta necesitamos tú y yo saber cuál es la meta, hacia dónde vamos, para poder así desarrollar un plan para llegar hacia la meta. Así que nosotros hoy en el versículo 12 vamos a ver un buen resumen que Pablo nos da de realmente lo que es la esencia de vivir la vida cristiana. Eso es el versículo 12. Para las próximas semanas, versículo 13 y 14, ahí es donde vemos a Pablo estableciendo lo que yo llamo el mapa para llegar a la meta. Y él termine esta porción en el versículo 15-16 con un llamado hacia lo que es la responsabilidad cristiana. Amén. Así que eso es el plan para esta noche. Déjame avanzar ahora y vamos a enfocarnos ya en lo que es el versículo 12c. Déjame avanzar uno más, así. Filipenses 3:12, déjame volver a leer ese versículo. Pablo aquí, recuerde que él dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo no había llegado a la meta. Ni que ya sea perfecto o maduro, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, esto lo quiero así picar poco a poco, pero en el orden reverso, porque la última parte aquí, déjenme enfocarnos aún más en la última parte aquí del versículo 12. Pablo en el versículo 12, la última parte dice, fui también, eso es Pablo hablando, fui también asido por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo? Asir, ¿sabe que asir es esto? Así. Y aquí la imagen es del Cristo resucitado, así haciendo a Pablo, tratando así de agarrar a Pablo. Fui también asido por Cristo Jesús. Y aquí la idea que Pablo se comunica es lo que es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Pablo fue llamado por Dios. Lo vemos aquí en este versículo. Pablo dice, fui también yo asido por Cristo Jesús. Y hermanos, tú y yo también hemos sido llamados por Dios. Tú y yo que tenemos nueva vida en Cristo, nosotros que conocemos al Señor, Dios nos ha llamado. Tenemos vida espiritual por lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho en nosotros. Primero, tú y yo nacemos de nuevo físicamente. Mi fecha de cumpleaños es el 3 de enero 1900 y algo. Tengo 52 años, usted hace el cálculo allí. Pero yo nací en este mundo, así, el 3 de enero en los años 60. Yo nací con vida física, pero yo no tenía vida espiritual. Luego Dios, haciendo su obra en mí, Dios comenzó a crear en mí un entendimiento de lo que fue mi necesidad espiritual. Yo puedo ver ahora que
Dios así me estaba atrayendo a Él. Eso fue su espíritu así, tocando la puerta de mi corazón. Dios usó a varias personas, pero principalmente usó a mi abuelo paterno para usar la palabra de Dios y así testificar de lo que la palabra dice sobre el plan de Dios para nosotros, y usó, es decir, intertejió su testimonio personal en su trato conmigo. Y luego yo me di cuenta que la palabra de Dios primero es la verdad de Dios y que no hay error en ella. Yo pude entender por la palabra de Dios que es viva, eficaz, y así leerlo y escuchar los testimonios de mi abuelo y otras personas. Dios arrancó en mí ese conocimiento de mi pecaminosidad y me di cuenta que yo iba a lo que a mí me parecía era el buen camino, pero él era el camino a la muerte. Yo estuve rumbo al infierno. Y Dios, en su gran amor y gran misericordia, amaba a Miguel tanto que decidió a enviar a Cristo Jesús sufrir la pena que yo merecía. Sufrió la paga por la paga de mis pecados, como dicen Romanos. Y yo, cuando Dios hizo esto en mí, me di cuenta, es decir, que yo llegué a una encrucijada en mi vida donde tuve que decir que sí o que no a lo que Cristo había hecho por mí. Y yo, arrepentido delante de Dios, con un espíritu humilde, comencé a invocar el nombre del Señor y pedirle perdón por ser pecador por nacimiento. Y así lo mejor que yo entendí, acepté el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y así yo nací con vida espiritual. Eso fue mi cumplimiento, mi cumpleaños espiritual. Y entonces, hermanos, sin el nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Y sin tener vida espiritual no hay ninguna necesidad para el discipulado. Así que Pablo aquí dice que él también fue asido por Cristo Jesús. Yo recuerdo, yo tengo aquí en la palabra de Dios un listado largo de ejemplos bíblicos. Tú y yo podemos pensar en Abraham, en Moisés, en David, en el apóstol Juan, pero el mismo Pablo que escribió esta carta en Hechos capítulo 9 da su testimonio. Ustedes han leído esto donde Pablo dice que fue en camino a Damasco y luego vio la luz brillante. Eso está en Hechos 1, perdóname, Hechos 9, lo tengo ahí citado mal, pero es Hechos 9, del 1 al 19, pero el versículo 6, ahí recuerde, lo que estamos estudiando ahora, es lo que sucedió en la mente de Pablo. Filipenses 3 son los pensamientos de Pablo cuando iba en camino a Damasco y vio al Cristo alto y sublime. Y en el versículo 6, eso es después de decirle a él, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6 dice que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto fue cuando Pablo estimó todas esas cosas que él había listado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, mi pregunta para usted en esta noche es, ¿cuándo fue que usted nació de nuevo? ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños espiritual? Si usted nunca ha cruzado la brecha entre el cielo y el infierno, mi amigo oyente, Cristo es el puente, el único puente. No, la palabra dice que no hay ningún otro camino. Y no hay ninguna necesidad de discipulado
No hay ninguna necesidad de proseguir hacia la meta si no estás en el camino, si no tienes a Cristo como su Salvador y Redentor. Pero cristiano, recuerde en esta noche, usted ha sido salvo por la gracia de Dios a través de su fe, como dice en Efesios 2, 8 y 9. No es por ninguna obra humana. La salvación es de Dios. Y aquí en esta tercera parte del versículo 12, vemos aquí lo que es la nueva vida en Cristo Jesús. Pero en lo que es la segunda parte del versículo 12, vemos aquí lo que yo lo llamo el nuevo propósito en Cristo Jesús. Pablo dice en el medio de este versículo, Pablo había dicho prosigo, y luego dice, por ver si logro hacer aquello. Y hermanos, yo tengo ahí aquello subrayado, que es una palabra muy importante, y la cuestión es esto, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo aquí está reconociendo lo que fue el propósito, o sea, la razón que Dios había salvado y llamado a Pablo. Aquello. Pablo dice, yo prosigo por ver si logro hacer aquello. Ese propósito que Dios tenía en mente cuando Él me hació a mí. Pablo fue salvo porque Dios lo quería usar y tenía un propósito divino para su vida. En uno de los relatos de su testimonio delante del rey, en Hechos 26, creo que lo tengo aquí. Por el tiempo, hermanos, no voy a leer todo el pasaje, pero después de contar su testimonio delante de él dice que el Señor Jesús le había dicho a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Jesús dice a Pablo, ponte sobre tu pie porque tengo propósito para tu vida. Y luego le empieza a contar allí lo que es. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas, etcétera, etcétera. Luego versículo 18, para que abra sus ojos. Recuerden lo que leímos en el principio de este estudio. Señor, abre mis ojos para ver los tesoros de tu ley. Y aquí dice Pablo, parte de su trabajo va a ser abrir los ojos de ellos para que vean su necesidad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí. Hay que recibir la buena nueva de salvación por fe. Y así recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso fue el propósito. Dios le salvó a Pablo porque tenía un propósito, quería usar su vida. Eso es aquello. Pablo está diciendo aquí, prosigo por ver si logro hacer aquello, lograr hacer el propósito que Dios tiene para mi vida, hermanos. Dios no salva a ninguna persona simplemente para ocupar espacio en el asiento de tu iglesia local. Usted dice, pero Miguel, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Pablo lo explica bien también en otro pasaje que leemos frecuentemente, Romanos. Y vemos aquí en este pasaje propósito definido y también explicado bien. Él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo somos llamados con un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito? Él dice aquí, los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué?
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Mi hermano, nuestro propósito como hijos de Dios es glorificarle a Él en nuestro proseguir de ser cada día más como nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, yo veo aquí que Pablo pasaba todo, después de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, él pasó el resto de su tiempo prosiguiendo hacia esta meta, porque él quería ver si él podía lograr asir o agarrar, aferrarse a ese propósito que Dios tenía para su vida. Y hermanos, vemos en la primera parte de este versículo 12 lo que es el proseguir del cristiano. Es decir, que tú y yo, una vez que seamos salvos, es decir, que cuando tú y yo tenemos vida eterna, cuando nacemos de nuevo, por su Espíritu que mora en nuestro corazón, nosotros llegamos a entender, ahora sí, ahora todo está claro. Ahora entiendo la razón que yo nací en este mundo. Primero, para yo conocer al Dios creador a través de su Hijo Jesús. Y así nacer con vida espiritual. Y la palabra dice que cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús, su Espíritu ya toma su residencia allí, en nosotros. Su Espíritu mora allí. ¿Y ahora qué sucede? Con su Espíritu allá, ahora tú y yo entendemos, wow, Dios tiene un propósito para mi vida. Él quiere usar mi vida para traer gloria a Dios todos los días del resto de mi tiempo y así usar mi vida, usar todo lo que es mi ser, la manera que Él me ha creado, con todos los dones espirituales que Dios me ha dado, mis talentos, mis habilidades, todo esto yo lo estimo para pérdida, para ese conocimiento excelente de Cristo Jesús. Y en torno, ¿qué es lo que sucede? Yo gano a Cristo y todo lo que Él quiere hacer en mi vida. Y entonces, desde ese momento en adelante, es allí donde tú y yo podemos decir, wow, ahora con este conocimiento, ahora sí estoy enfocado, ahora sí yo prosigo y yo sigo a Cristo. Pablo dice en el versículo 12, en la primera parte, el mismo Pablo admite, yo no estoy allí, yo no lo he alcanzado todavía. Yo no soy maduro todavía. Yo prosigo. Pablo, cuando él fue salvo, gloriosamente, él respondió en obediencia. ¿Y qué pasa? Inició un proceso en su vida de seguirle a Cristo sin volver atrás. Tenía las manos en el arado y no volvió atrás. Esto nuevamente lo vemos en su testimonio personal. Él dice allí en Hechos 26, nuevamente eso es delante del rey, donde él dice, Agripa, yo no fui rebelde a esa visión celestial, lo que sucedió en Hechos 9, sino que yo anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, yo anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, exactamente lo que Cristo le había dicho. Y él dice, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. De allí comenzó la oposición. Pero él dice aquí, habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Cuál es la próxima palabra? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de entre los muertos,
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, hermanos, solo con la ayuda que Dios nos da, tú y yo podemos perseverar y así proseguir hacia la meta. Hermanos, Pablo reconoció que él no había agarrado completamente lo que fue la idea de lograr la resurrección de entre los muertos espiritualmente. Él recuerda que Pablo estuvo muerto en sus delitos y pecados, nació de nuevo y luego él dice, yo prosigo para ver si logro yo lo que es la resurrección de entre los muertos, la vida espiritual que Cristo le había dado, le resucitaba espiritualmente y él quería que su vida fuera un ejemplo a todos los demás de una persona con nueva vida en Cristo Jesús y así que su vida testificaba de las grandes cosas que Dios había hecho en él. Pablo reconoció que la lucha, al conocer a Cristo, la lucha no había terminado, había comenzado. Y él estaba comprometido de dejar a Dios terminar lo que él había comenzado en su vida. Pablo había sido salvo y ahora, como él dijo en Filipenses 2, ahora Pablo está salvo y él está ocupándose en su salvación, está viviendo la vida cristiana delante de los demás. Pero el mismo Pablo tenía una necesidad continua para el discipulado. Él nunca estaba satisfecho con su progreso espiritual. Mis hermanos, todos mis hermanos ahí en la fe, nosotros no podemos estar satisfechos nunca con nuestra vida cristiana. Es decir, que siempre debe haber un hambre para más, una sed espiritual para algo más. Mis hermanos, la complacencia espiritual es el peligro peor para el Hijo de Dios. Y el día que tú y yo creemos que hemos llegado a la meta, es el día que perdemos todo. Y aquí en este versículo 12, Pablo resume con mucha claridad lo que es la esencia de la vida cristiana. Primero, nacer de nuevo. Pablo dice, yo fui asido por Cristo Jesús. Hermano, Cristo nos rescató cuando tú y yo íbamos al infierno por nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos asió, nos agarró, nos ha salvado. Y ahora entendemos, con la nueva vida en Cristo, entendemos que Él nos salvó, nos asió, porque tenía un propósito para nuestra vida. Y ahora, con nueva vida en Cristo Jesús, con un nuevo propósito, una nueva razón para vivir, nosotros proseguimos hacia la meta. Y hermanos, lograr una meta no sucede por accidente. Yo dije en el principio, si tú y yo no sabemos a dónde vamos, si no tenemos metas, vamos a dar al blanco cada vez, porque el blanco es nada. Ahora entendemos hacia dónde vas. Y ahora es nuestra responsabilidad poner las manos en el arado, seguir hacia adelante, prosiguiendo a la meta y no volver atrás. Y en la semana que viene quiero seguir con el estudio porque en el versículo 13 y 14 él nos habla claramente de cómo proseguir hacia la meta. Él dice, una sola cosa hago yo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y la imagen de extenderse, él dice, extendiéndome a lo que está delante, esta es la imagen. El corredor que está haciendo esto. Él dice, olvidando lo que está atrás, extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta.
Y esto sí lo quiero estudiar la semana que viene, mis hermanos. Concluyo con este reto. Primero, todas las personas que nos ha visitado, quizá por primera vez, quizás usted vio este video en los archivos de nuestra iglesia, en la plataforma YouTube o en Facebook, cualquiera que sea el medio. Si usted vio este estudio bíblico y usted se ha dado cuenta de que no tiene vida espiritual, mi amigo oyente, por favor, la palabra de Dios dice, he aquí, hoy es el día de la salvación, no mañana, hoy es el día. El hecho de que Dios le ha hablado por su palabra, no por mi voz, quizás usó mi voz, pero la palabra de Dios fue predicada. Y si usted entendió por el Espíritu de Dios así, convenciéndole por su naturaleza pecaminosa, le quiero rogar que no le espera para mañana, que sea hoy tu día de salvación. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyendo y confesando. Y quiero rogarle en el día de hoy, si usted ya está convencido de su pecaminosidad y si usted entiende que Cristo es el único camino por lo que hizo en la cruz del Calvario, quiero rogarle confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador y recibir la gran salvación que Él nos ha proveído por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y voy a poner aquí en la pantalla lo que es el medio de comunicación. Si usted dice, quiero comunicarme con usted, por favor, ahí está el WhatsApp de la iglesia nuestra. Usted nos manda un mensaje, mándame un correo electrónico si es su medio preferido de comunicación o allí en todas las redes sociales. Si quiere, puede dejar una nota en los comentarios de esta transmisión en Facebook diciendo, pastor, mi nombre es esto, por favor, comunícate conmigo. Si usted se hace amigo con nosotros por Facebook, respondemos y así nos comunicamos por el Messenger de Facebook. Pero lo importante es que usted tome el primer paso de aceptar a Cristo. Y queremos orar junto contigo porque esto es el paso más importante que pueda tomar en su vida. Por favor, comunícate con nosotros lo más pronto posible. Cristiano, por favor, esta idea de un cristiano, es decir, una persona salvo por el poder de Dios y la gracia de Dios, pero la idea de un cristiano inactivo no existe bíblicamente. Usted puede escudriñar toda la palabra de Dios y no aparece allí. Cada vez que una persona fue salvo, ahí en la palabra de Dios, fue con un propósito. Igual que Pablo y los demás de los ejemplos. Abraham, Moisés, David. Dios quería usar a todas esas personas y Él quiere usar tu vida. Y lo importante es que lo reconozcas. Tu nacimiento espiritual no fue ningún accidente. Dios le ha salvado conforme a su propósito. Y el propósito es que cada día que te conformas a la imagen de Dios, cada día más que tu vida se parece a Cristo, cada día más. Y tú y yo necesitamos poner nuestras manos en el arado y avanzar para la gloria de Dios. Y tenemos que reconocer, no hemos llegado, hermanos, la salvación no es la meta, la salvación es el principio. No es el fin. La salvación es el principio de la vida nueva. Ahora el reto es vivir la vida cristiana, estudiando su palabra, orando, congregándose con tu iglesia local, desarrollando sus dones espirituales y usando sus dones para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Hermanos, no lo deja para mañana.
Comienza hoy. Resuelve hoy que hoy va a ser el primer día de tu vida activa, discipular, donde usted se compromete diciendo, Cristo, ahora entiendo que mi vida tiene propósito y que tú quieres usar mi vida para el reino y hoy me comprometo seguir a Cristo y proseguir hacia la meta. Si eso es tu decisión espiritual, también dame el privilegio de orar por ti. Porque hermanos, un reto nos aguarda. Tantas almas perdidas todavía. Tantos cristianos que necesitan estudiar la palabra, que necesitan entrenamiento, discipulado. Hermanos, el trabajo es inmenso. Y no es para una sola persona. Es para la iglesia local y tú y yo necesitamos estar involucrados. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este estudio bíblico. Le quiero pedir nuevamente, comunícate con nosotros por lo que puse en la pantalla y tome su decisión hoy. Amén. Gracias por estar con nosotros. Yo simplemente termino con una oración, pero antes de orar, recuerde, hermanos, todos los jueves estamos congregados en línea. Usted puede pedir el código de Zoom para entrar en la plataforma de Zoom si quiere participar activamente, o si tu preferencia es Facebook, eso se transmite siempre por Facebook los jueves a las 7 p.m. y sábado, jóvenes, congréganse por favor en línea a las 7 p.m. nuevamente por la plataforma de Facebook. Todos ustedes tienen el enlace o puede ser también observando por Facebook. Y los domingos la iglesia está abierta. Nosotros comenzamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Necesitamos tu presencia ahí. Hoy tuvimos un buen grupo, pero quedaba asientos vacíos. Así que tenemos espacio para usted. Todas las personas llegan con mascarilla. Tenemos manita limpia allí en la puerta para poner. Y luego todo está, la iglesia, los domingos en la tarde, si usted quiere participar en la limpieza de la iglesia, siempre hay un grupo allí limpiando, preparando todo para que haya un ambiente seguro, amén, durante los tiempos así de COVID-19. Así que no tengan miedo, tenemos todo preparado para ti. Así que los domingos a las 10 estamos allí en el templo con el servicio familiar en la mañana. Y como ya ustedes saben, los domingos en la noche con el estudio bíblico, amén. Así que vamos a orar y así terminar. Oremos. Padre Celestial, agradezco mucho estar con mis hermanos en línea. Doy gracias, Señor, a ti, porque tengo una copia de tu palabra en mis manos, donde hay tantas personas que ni tienen una sola palabra en sus manos. Gracias por la palabra de Dios, esa carta de amor. Gracias también por mi iglesia local. Yo amo a mis hermanos en Cristo, Señor, de todo corazón. Gracias, Señor, por la manera que ellos me desafíen. Yo sé que ellos oran por mí. Yo sé que ellos me complementan en la obra. Y gracias que yo también, Señor, puedo servir a ellos. Señor, el trabajo es mucho. Hay tantas personas que viven en los lugares cercanos que ni saben quién es Jesús, Señor. Y muchas personas saben quién es, pero no le conocen, Señor. No le conocen personalmente. Y no saben nada de las buenas nuevas. Señor, el trabajo es mucho. Los obreros pocos. Necesitamos más obreros, Señor. Más obreros comprometidos, Señor. Proseguir a la meta. Señor, esta es mi oración. Que tu iglesia local se levante, se despierte y se levante, Señor. Y acepte el reto. Y que las personas, Señor, que no te conocen, que a través de nosotros, que tú puedas usar nuestras vidas, Señor, como mensajeros de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Señor. Señor, la noche está avanzando, donde nadie podrá trabajar. Ayúdanos a ser fiel, Señor, con el tiempo que nos queda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos,
Gracias por tomar de su tiempo, estar en línea con nosotros. Los quiero de todo corazón. Veo aquí que Belice ha estado con nosotros. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposo. Gracias. Gracias, Wandy. Veo aquí Yanni, Mari, mi amigo de Nicaragua, muchos de ustedes. Y algunos nombres que no aparecen porque no comentaban, pero yo sé que hemos tenido un buen grupo. Gracias por unirse con nosotros. Estoy aquí para servirles, si me necesitan. Estaré orando por cada uno de ustedes. Yo espero que todos ustedes ya puedan descansar bien. Disfruta la noche con tus familias, me la saludan. Y Dios mediante, si Cristo no venga por nosotros, el jueves estaremos en línea nuevamente. Amén. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Y ahora es tiempo de decir hasta luego. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Chao.